Esta semana fue para nosotros bastante activa con respecto a lo que sucedió en Bonge, en la localidad de San Jerónimo. Así que queremos saber cómo está la situación del incendio en dicha planta y vamos a hablar con Javier Bius, que es bombero de nuestra ciudad, que es el segundo jefe del cuerpo de bomberos roldanenses. Hola Javier, buen día. Willy te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Willy, ¿cómo le va? Muy bien, ¿vos? Acá estamos, acá estamos recuperando y gracias a Dios, ya dejando desde el día de ayer se dejó antes de ayer a la noche se dejó de prestar servicio en la localidad de San Jerónimo y en la planta de Bunge, porque se terminaron las tareas importantes, digamos, ahora quedan tareas que ya se va a encargar planta para resolver. Recuperando fuerzas, me imagino. ¿Fue muy arduo, Javier, el trabajo? Y sí, sí, te imaginas que los primeros 2 días fue importante la labor para poder intentar controlar los focos ígneos que se generaron dentro de la celda. Contanos para aquellos que estamos un poco fuera de lo que es el vocabulario, ¿qué significa una celda en una planta de oleaginosas? ¿Me podés repetir? Pues se corta un poquito la llamada. ¿Qué significa una celda? Celda sería, digamos, para los que están en las localidades, digamos, aledañas, cuando uno pasa por la planta de Bunge San Jerónimo, se ven unas estructuras muy importantes, muy altas, que tienen alrededor de 300 metros, 250, 300 metros de largo, que se ven unos techos empinados como si fuera una casa alpina, Ajá. si nos damos una idea, pero gigantes, larguísimas, que ahí en la semilla. Y Javier, allí comenzó el fuego. Sí, sí, exactamente, digamos, por factores de humedad muchas veces en la semilla se genera temperatura y eso es una cosa continua que los operarios de planta lo están controlando, están chequeando y lo están circulando y ventilando para que no suceda, pero en algunos casos, como en este, suele generar exceso de temperatura y cuando lo empiezan a movilizar, cuando toma aire esos lugares donde esos focos de temperatura tan importantes dentro del volumen tan grande de semilla, cuando toma aire se inicia un foco ígneo. Yo te voy a preguntar sobre un lugar de que uno desconoce el ámbito. ¿Por qué es difícil de apagar? Porque imagínate, digamos, en el caso de esto que te estaba comentando yo, que es una alpina. El foco se genera adentro y uno para poder acceder y tirar agua de ahí adentro tiene todo lo que es la estructura externa, que son paredes de concreto con techos de chapa. Entonces no tenés acceso para intentar tirar agua justo sobre el foco. Y esa celda, en la distancia que tiene, tenés acceso por atrás y por adelante nada más, y el foco no está localizado justamente en ese lugar, y además imagínate que tenés alrededor de 10, 15 metros de altura de semilla dentro de la Claro. celda, entonces es casi imposible poder acceder para tirarle. De paso, en una montaña tan importante de un oleaginoso que es aceitoso, que tiene aceite, cuando uno le tira agua, el agua busca tipo palmera, busca de escurrir y no penetrar dentro del lugar. Entonces, Entonces Javier, se tiene que ir removiendo semilla, a ah, medida bien, que se va removiendo semilla, se va atacando los focos que se generaron o bajando la temperatura de los lugares. bien, te quiero agradecer porque estás siendo muy claro. ¿Se trabaja cómo? ¿Desde piso, desde altura? De ambos, se trabaja y pueda trabajar. En este caso, para empezar a trabajar los puntos centrales, digamos, donde está localizado o focalizado la temperatura, se hacen aperturas sobre los laterales, sobre los techos, y con hidrogrúas se elevan a bomberos ahí arriba con líneas y se hacen ataques desde altura. Y por los accesos, que serían las puertas ordinarias dentro de las celdas, se ataca por nivel. Siempre equipado con equipo de respiración, porque imagínate la cantidad de humo
y vapor que se genera ahí adentro. Entonces, con todos los equipos de protección, ingresan los bomberos, se hacen los ataques. Cuando ese personal ya estuvo el tiempo necesario y el tema del aire que tienen dentro de los equipos de respiración se le empiezan a agotar, se retiran y se cambian por otro grupo. Por eso que se demanda tanto personal, porque es una rotación continua de personal que está ingresando y saliendo en altura, trabaja con equipos monitores que le llamamos, que son como si fueran un chorro que está apostado en un lugar, conectado a líneas que trabajan dentro del sector y son autónomos, digamos. Uno lo ubica y lo posiciona y él solo va tirando agua dentro de la celda, pero necesita un reposicionamiento continuo, digamos, para ir avanzando en los lugares y en los distintos puntos. Javier, justo hiciste mención, se trabajó mucho. ¿Fueron muchos cuarteles de la región? Sí, 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 mira, no te sé decir la cantidad en este momento, pero tranquilamente, así a grosso modo, más de 10 cuarteles se han ido rotando, porque imagínate que cuando se extienden tanto en tiempo el siniestro o la labor, no alcanzaría con los bomberos de Roldán, de San Jerónimo, de Carcarañá, porque llegado el momento, la rotación continua que se hace de personal, llegan y pensar que estas personas, estos bomberos que están trabajando de distintas localidades, tienen sus labores, su familia, entonces se van armando grupos y se van rotando. Entonces, cuando ya se extiende demasiado, se convocan a cuarteles más lejanos para que manden personal, porque ya cuando pasan estos siniestros se activa, digamos, de lo que sería la jefatura provincial, se genera que vengan cuarteles de toda la región a trabajar, que manden personal para poder rotar los bomberos en todas las localidades, digamos, aledañas, para poder mantener un flujo constante de bomberos trabajando. Asimismo, también las personas que están a cargo y los que manejan el comando de incidente, que son los jefes que están a cargo del siniestro. ¿Y nuestros bomberos aquí en Roldán, qué cantidad participó? ¿Hicieron turnos rotativos? Turnos rotativos, normalmente se mandaban de a 3 o 4 bomberos, Ah. según el cupo, porque se forma una grilla, lugar para tantos bomberos, entonces como se combinan distintas localidades, entonces se ingresan la cantidad de bomberos que tenés disponible en ese momento, entonces se envían hacia la planta de Bunge y se hacen turnos de 8 horas, estaban haciendo, trabajan durante 8 horas continuas y se retiran y se reponen de la misma localidad si tenés, y si no, los cubren otras localidades. Javi, mientras ustedes estaban trabajando, ¿la planta seguía funcionando? Estaba trabajando, pero con los recursos y los movimientos mínimos, porque te imaginas que asimismo, con la cantidad de agua que se tiró, se estuvieron abasteciendo de localidades aledañas, digamos, estamos hablando hasta de Villa Constitución, Apa. han venido unidades de abastecimiento para mantener el nivel de agua dentro de los tanques de la red de incendio. Entonces el movimiento de vehículos, de camión y de bomberos que están trabajando dentro de planta, si estaría moviendo la planta también el tema de semilla o de aceite, sería un caos dentro de la planta. Entonces la planta queda trabajando con el menor recurso posible, digamos, para que hasta que se pueda controlar la situación y la planta pueda restablecer su servicio. Cuando nos estabas contando sobre lo ocurrido y hablabas sobre la situación de la casa alpina, que trabajás a piso y a altura, estábamos pensando que estabas haciendo el relato de una película, ¿no? Y hay muchas películas de bomberos. ¿Las mismas se asemejan a la realidad en la cual un bombero vive día a día? Eh, sí, 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 tal vez en casos, digamos, en situaciones, digamos, en estos casos, como en este incendio, se está evaluando continuamente el tema de lo que es la estructura de el lugar donde uno está trabajando, porque grandes temperaturas generan que muchas veces las estructuras colapsen. Entonces vos tenés que estar trabajando y evaluando continuamente el personal que está a cargo y que está trabajando con el personal, que está a cargo del personal,
de no tener una situación de riesgo para tener que retirar el personal e intentar trabajar de otra manera. Porque si uno entra y hace, digamos, caso omiso a la estructura y se colapsa alguna estructura teniendo bomberos adentro, en vez de tener una celda que tiene material inflamable adentro que se está quemando, vas a tener bomberos atrapados dentro de la estructura y se te complica toda la situación. Poner en riesgo vida de bomberos también. Javier, te aprovecho y tocamos otro tema. Hoy por hoy, nuestros queridos bomberos, ¿están saliendo salidas? ¿Cuál es el ranking, el podio? Me preguntás en el tema de si Bomberos Roldán hoy está teniendo muchas salidas Sí, diarias o semanales o mensuales, digamos. exacto. O sea, ¿por qué están saliendo? ¿Hay incendios de basurales? ¿Hay incendios de casas, de viviendas? ¿O salen porque a lo mejor hay un accidente automovilístico? Mira, tenemos de todo. Ah, mira. Normalmente lo que sucede en estas épocas, que gracias a Dios diríamos que está tranquilo. El tema que tuvimos, todo el tema de la cosecha gruesa y no tuvimos grandes accidentes. Porque normalmente cuando tenemos tanto flujo de vehículos pesados en esta zona, por la ruta 9 de la O12, que va a Puerto, suele haber muchos accidentes, lo conocemos todos los roldanenses, no están en óptimas condiciones y el flujo de tráfico es grandísimo y solemos tener, obviamente, accidentes con vehículos pesados, pero este año viene bien, viene tranquilo, son mínimos los accidentes. Lo que hemos tenido mucho en lo que hace un par de meses, tuvimos una seguidilla de muchas viviendas. Y lo que más en esta época ahora, gracias a Dios, por el tema de lo que es la lluvia y lo que es el final de lo que es el verano, la vegetación está verde, no hemos tenido incendios de terrenos, de campo, está tranquilo ese tema. Pero ya venimos preparados porque normalmente cuando empiezan a caer las primeras heladas, los pastos se secan y después cualquier persona que prenda un fueguito en cualquier lado y lo desatiende, toma una calle, el pasto de una calle, entra a un terreno y se descontrola. Con los vientos que tenemos por ahí, genera que agarre mucha velocidad y entonces los recursos que necesitas pues, para controlar los focos esos que se inician tal vez para quemar una basura en una esquina o rama o hojas, se descontrolan y terminamos trabajando un día entero con una cantidad de recursos impresionante para poder controlar esos focos. Desde Radio Mañana a nosotros nos gusta saber un poco más. Estamos escuchando una voz, pero Javier, vos, ¿quién sos? ¿Desde hace cuánto que sos bomberos? ¿Y cuál es tu actividad más allá de estar en el cuartel? Bueno, yo hace 26 para 27 años que estoy en bomberos. Eh, Me dedico, mi función principal soy chofer de combustible, de camión de combustible que reparte combustible para una empresa que está sentada en San Lorenzo y en los momentos, digamos, que uno tiene la libertad de no estar en el horario de trabajo que está acá en la localidad, está prestando servicio activo dentro de cuartel. ¿Qué- Activo, digamos, en el sentido de que ante un llamado uno se desplaza hacia el cuartel para prestar servicio. Ya que decís que sos un chofer, un conductor con un carné que debe ser el más alto de todos, ¿sos también quien maneja a veces la autobomba? Siempre que llego a tiempo, digamos, suelo salir manejando. Y si no hay choferes, digamos, el tema está así. Al tener uno de los cargos medio alto, digamos, cuando uno ya supera un costo, sale a cargo de una dotación muchas veces. Ajá. Si hay alguna otra persona justo en esa dotación que tiene un cargo más alto que uno sale manejando y él sale a cargo de la dotación. Normalmente cuando sucede si hay un chofer de menor rango, en la jerarquía sale manejando ese chofer y uno saldría a cargo de la dotación. Normalmente en estos casos
trato de manejar yo muchas veces porque me siento obviamente más confiado, pero si uno tiene personal que está capacitado para el manejo, le da el volante a esa persona y sale a cargo de la dotación. Desde hace unos días, y esta es la última, agradeciéndote en serio tu claridad y tu tiempo, estamos difundiendo el nuevo teléfono del cuartel 496-6240. ¿Están teniendo llamadas? ¿Sentís que la comunidad tiene bien en cuenta este número nuevo de teléfono? La verdad que no. Lo que pasa es que es difícil habituar a la gente a un cambio de número. Estamos tramitando que Telecom nos devuelva el número anterior, mantener el 1516, pero bueno, el tema de lo que es la burocracia y por ahí Por que las Dios. empresas respondan, digamos, a los pedidos urgentes que uno le hace y ellos se toman sus tiempos eh, y no lo toman tal vez con la seriedad que lo deberían tomar, Javier, se discúlpame. extiendan el tiempo. Sí, yo no lo puedo creer que Telecom no sepa que vuestra línea telefónica es de bombero. Por favor. Sí, no solo eso, estuvimos también digamos, cuando estuvieron haciendo algunos trabajos acá en la empresa provincial de energía y Telecom, se cayeron las dos líneas, Hmm. tanto a bomberos como a hospital. Y bueno, dijimos el 100, que es el número directo, gratuito, lo íbamos a reponer, tal vez andás a ver cuándo, porque como es un número que es gratuito, no le dan bolilla. No, gracias a Dios recuperamos el 100, pero el 1516 vinieron a hacer la reposición para pasarlo a la tecnología IP, como pusieron el 100, porque la línea de cobre dicen que ya no funcionan más por el tema de robo de cable y todo eso, entonces ya están cambiando la tecnología, nos trajeron este número, el 6240, eh, y nosotros queremos recuperar el 1516 porque es el número que ya tiene toda la gente grabado en su cabeza, y imagínate que es lo que yo muchas veces le comento a la gente, en el momento de una desesperación, de un apuro, vos te acordás del número que tenés grabado de toda la vida en la cabeza, y se van a cansar de llamar al 1516 y no se van a poder comunicar, Hmm. o al Entonces, 100. bien, perdón Javi, pero es importante. El 100 sí estaba funcionando, que es el directo que llega al cuartel. Ahora la pregunta fue, ¿por qué se cayó el En este anterior? momento, en este momento no te sabría decir, porque viene, va, la línea se activa, se deja de funcionar, funciona de nuevo, ya se hizo reclamo de nuevo también para que repongan la conectividad del 100 para que no se quede fuera de servicio, pero bueno, así estamos. Hoy la comunicación está terrible con el cuartel. Oh. ¿Por qué se cayó Javi el anterior? El 1516, Sí. porque no sabemos, porque ellos te dicen que Oh. te lo van a reponer, pero no saben si te van a poder restablecer el mismo número. Y nosotros le hicimos encarecidamente el pedido de que vuelvan a ponernos el mismo número, porque al cambiar la tecnología parece que se les complica mucho. Y bueno, del cuartel están haciendo todo lo posible y están haciendo los reclamos pertinentes para recuperar esa línea. Desde acá hace varios días que lo estamos promocionando el nuevo número, también en nuestras redes, así que cualquier información de cambios, no dudes en llamar porque estamos siempre a vuestro servicio. Javier querido, Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y te mandamos un abrazo fraternal. bueno, te agradezco a vos y quiero hacer un agradecimiento ya a todo el personal que trabajó de Roldán y de la localidad vecina y a las personas, a los bomberos que prestaron servicio en todo el siniestro, por la predisposición y por la buena voluntad que tienen de dejar todo lo que están haciendo para trabajar en estas situaciones. Dale, un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, nos estamos hablando, nos vemos.